Bueno, hoy es 21, nodo de Campo Vivo, de la red, y acá nuestro amigo Adrián Soler va a ser el último disertante que va a hablar acerca de ganadería regenerativa y manejo holístico. Cómo producir más, un tema súper interesante, pero a su vez ir regenerando el ambiente. Adrián, adelante. Hola, bueno, este es el título que trajimos para esta presentación y me quiero presentar de manera cortita. Somos una empresa que se llama Campo Vivo, somos un nodo o una franquicia de otra empresa que es Obies 21, y Obies 21 es una empresa que tiene la representación o es el hub del Instituto Seibory para el manejo holístico en todo el país y en Paraguay. Somos un equipo de técnicos especializados en manejo holístico, entrenados para brindar servicios a los productores. Obies en todo el país está influenciando en 1,5 millones de hectáreas aproximadamente. Hay unas 700 personas entrenadas. Somos 15 nodos que cubrimos todo el país y hay unas 400.000 hectáreas con el sello del EOB, que es el Ecological Outcome Verification, o sea, un protocolo que indica que un campo está comenzando un proceso de regeneración. En particular, nuestra empresa está ubicada en sudeste de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires y noreste de Río Negro. A la pregunta de cómo producir más y regenerar el ambiente la voy a desglosar empezando por cómo producir más. ¿Cómo producir más? Entiendo que todos los que están acá, estudiantes o productores o docentes, saben, porque estamos inmersos en un ambiente, en un entorno productivo, académico, económico, que nos viene diciendo desde hace décadas cómo se produce más, sea mediante insumos, mediante manejo, mediante procesos, mediante tecnología de procesos o mediante tecnología de insumos. La cuestión es cómo, además de producir más y sin resentir esa mayor producción, podemos regenerar el ambiente. Para hablar de regenerar el ambiente, deberíamos, entiendo, empezar por definir regenerar, qué es la regeneración. Y me parece que corresponde que comparemos ese término de regeneración con el de sustentabilidad. Sustentabilidad y regeneración son palabras que se están utilizando muchísimo en los últimos años y décadas. Sustentabilidad sería un término que alude a sostener o mantener la situación del estado de cosas en que está un entorno, un ambiente determinado con sus componentes, sin modificarlo. En cambio, regenerar alude a el concepto de intentar volver a un estado de cosas en que no se presentaba degradación, no se presentaban crisis, y por lo tanto tenemos que volver hacia atrás imitando algo. ¿Qué es lo que tenemos que imitar? Cuando caemos a los sistemas agropecuarios, tenemos que hablar de imitar a la naturaleza en términos de que la naturaleza viene diseñando todo lo que conocemos de nuestros campos, de nuestro entorno rural, desde hace millones de años. Y nosotros, como seres humanos, no tenemos más de 10 o 12.000 años domesticando especies vegetales y animales. Es decir, comenzamos con la ganadería y la agricultura hace nada más que 10 o 12.000 años. Por lo tanto, entendemos que deberíamos tener un poco de humildad para respetar el diseño con que la naturaleza permitió que coevolucionaran todas las especies vegetales, animales, microorganismos, suelos, interactuando permanentemente en millones de años para desencadenar el estado de cosas que había cuando el hombre empezó a hacerse dueño de esos recursos naturales. Regenerar también es a nivel predio, a nivel campo, utilizar un bajo o nulo nivel de insumos, es intentar generar renta al mismo tiempo que aumentamos el capital biológico y social. También es generar servicios ambientales. Servicios ambientales se le llama a todos los servicios que un cultivo, un campo, un potrero, un predio presta a la sociedad, a la civilización, además de los cultivos de cosecha o de la extracción que hacemos con los animales cuando van a faena o cuando esquilamos o cuando producimos fibras, etc. Servicios ambientales se refiere básicamente a
carbono, a cubrirnos de la contaminación del agua, al contrario, tener cada vez recursos hídricos más sanos. También podemos hablar de que regenerar incluye el concepto de generar productos diferenciados por algunos criterios, como que un animal de faena puede certificar que fue engordado sin ningún antibiótico o sin suplementación, sin uso de energía fósil y que fue terminado a pasto. Ya hay un protocolo en el país que es el grass-fed, y Paulo también mencionó que había frigoríficos que están demandando este tipo de animal terminado. Y también hay protocolos para bienestar animal. Regenerar es también promover un sistema más resiliente frente a un contexto muy cambiante en lo climático y obviamente de precios. Los sistemas resilientes se vienen dando por esto de imitar a la naturaleza, que en su diseño incluyó todos los ciclos de alternancia de sequías, inundaciones, etcétera, que conocemos muy bien en esta zona. Pero en definitiva, y como concepto más importante, regenerar es introducir más carbono en el suelo, obviamente proveniente del dióxido de carbono vía el proceso de fotosíntesis, de manera estable por miles de años en el formato de humus, de moléculas de carbono complejas que ustedes deben haber estudiado, me imagino, en el colegio. ¿Cuándo se regenera? Se regenera cuando se cubre el suelo, ya a nivel potrero, hablando a nivel potrero, cuando se cubre el suelo con especies perennes en vez de cultivos anuales, cuando se aumenta la tasa de infiltración de agua de lluvia, es decir, el agua cuando llueve puede tener varios destinos. El que buscamos idealmente es que atraviese la planta y que por transpiración pase a la atmósfera y no que se evapore directamente del suelo o que escurra a un relieve inferior cuando el suelo está desnudo y no está siendo captada esa agua por una planta. También es cuando se aumenta la biodiversidad, se aumenta la producción primaria, neta aérea, y de nuevo cuando se aumenta el carbono en el suelo. ¿Cuándo se regenera? Cuando permitimos que lo que denominamos bomba de carbono comience a funcionar. La bomba de carbono implica que a partir de una planta que fue consumida, esa línea verde sería la parte aérea, la roja la parte radical, raíces, comienza a acumular, comienza el periodo de acumulación de esa bomba, forraje, hojas, hasta un punto en que se alcanza el nivel casi máximo potencial o el potencial de acumulación de forraje y de biomasa radical, y recién ahí hay un herbívoro, un grupo de herbívoros que comienza a pastorear, que baja ese stock de biomasa y libera ese potrero, ese pasto, esa planta, para que comience un periodo de recuperación y una nueva fase de recarga de esa bomba. Esa es la manera en que en cada ciclo de acumulación y descarga queda un saldo de carbono en el suelo, que es el insumo que utilizan los microorganismos, descomponedores, predadores, etcétera, incluyendo insectos, que son los que en cada ciclo durante millones de años fueron dejando carbono en el suelo y que terminó con nuestros suelos, que tienen el nombre científico de molisoles, que son los famosos suelos que dieron la fertilidad a nuestra región pampeana y que fue tan explotada durante decenas de años y que está visto ya determinado por estudios de INTA que hemos disminuido a la mitad en algunas decenas de años. Esa materia orgánica que había en abundancia en nuestros suelos está en un 50% de lo que era originalmente. Todas esas especies vegetales que tenemos en el estrato de cada uno de nuestros predios, de nuestros potreros, entregan su producción basadas en 4 procesos ecosistémicos, que son el ciclo del agua, el flujo de energía del sol, el ciclo de los nutrientes, cómo se ciclan los nutrientes, y dinámica de las comunidades, que sería la biodiversidad que tenemos en nuestros campos. Esos procesos ecosistémicos, esos 4 procesos ecosistémicos tienen un objetivo cada uno. Podríamos entrar en detalle, pero voy rápido porque se me van a dormir varios de ustedes. Y también el cómo lograrlos con herramientas de manejo. Siempre atendiendo a que esos 4 procesos ecosistémicos estén en un nivel cercano al potencial para cada ecorregión. No es lo mismo Patagonia que Misiones, que nuestra pampa húmeda, o tampoco para nuestra pampa húmeda que para la pampa ondulada del oeste.
y el cómo son las herramientas, las estrategias que diseñamos para comenzar a regenerar, propiciando la mejora de esos servicios ecosistémicos. Para que ese proceso ecosistémico mejorado, que deposite carbono en el suelo, sea un proceso que se pueda corroborar que existe y se pueda llegar a certificar, tenemos que medirlo. Y para medirlo tenemos dos instancias temporales, la primera de las cuales, y la más importante, es el monitor de largo plazo, porque lo que determina el monitor de largo plazo son tres variables de muy lenta variación en el tiempo, que incluyen como primera variable de importancia el carbono en el suelo, mediante una muestra muy compuesta y que representa todo el campo de carbono total. La otra es la velocidad de infiltración del agua con un infiltrómetro y también una determinación de biodiversidad, cantidad de plantas, identificando especie por especie que hay en un sector determinado georreferenciado del campo, haciendo una transecta con identificación cada 25 centímetros de cada planta. Y esa biodiversidad que vemos en la biomasa aérea se va a correlacionar siempre con la biodiversidad que tenemos debajo del suelo de bacterias, hongos y otros microorganismos como protozoos y también insectos, que son los que nos permiten llegar a esa estabilidad que deseamos en nuestro sistema. En un campo donde se determine el carbono, terminamos informando qué stock de carbono tenemos por hectárea y qué stock de carbono total tiene ese predio. Y desde una línea base en el año 0 al quinto año volvemos a medir, y si este stock de carbono fue aumentado, significa que estamos secuestrando carbono de la atmósfera. Y como ese proceso de medición de largo plazo nos lleva 5 años, porque son variables de lento cambio, tenemos todos los años indicadores ambientales que llamamos índice de salud ecológico, en el que se determinan 15 indicadores y que nos dice cómo va avanzando la regeneración año a año. Esto nos dice que si ese índice de salud ecológica está, que se valoriza entre 100 positivo y 100 negativo, si en la foto tenemos que está en un nivel determinado, nos va a decir cómo está de degradado o de regenerado ese suelo, y en el tiempo nos va diciendo si el proceso es hacia desertificación o hacia regeneración. Lo que queremos demostrar también es que con la determinación de ese índice de salud ecológica año a año, nos vamos a dar cuenta si hay dilema o no entre ambiente y renta. Es decir, el ambiente mejorado lo estamos identificando por medio del índice de salud ecológica, y ese índice correlaciona directamente con la productividad primaria de pasto. Por lo tanto, como podemos ver en varios campos, acá traje dos, si nuestro índice de salud ecológica está dando en un año primero, como ese de azul de la izquierda, -6, implementamos prácticas para regenerar, y al segundo año nos da 33 positivo, se correlacionó directamente con un aumento de la productividad primaria a una fecha cercana al 30 de abril. Queremos decir con esto que mejorar el ambiente vía aplicación de prácticas y medirlo por vía de un índice de salud ecológico nos va a mostrar que tenemos una producción mayor de pasto, esto sin uso de insumos, sin fertilización, solamente con manejo, con planificación del pastoreo. Y yo les podría hacer una pregunta desde lo social para ver si podemos despertarnos también. Si creen que alguno de estos sistemas, si podemos llamar sistemas o modelos ganaderos, van a ser mejor o peor vistos en los próximos años. Estos sistemas ya están hoy con sus gradualidades intermedias, desde una ganadería pastoril tradicional hasta una ganadería de alto insumo que termina los animales en corral o con cilitos de autoconsumo o con feedlot, y una ganadería regenerativa. Sin entrar en juicios de valor de ninguna naturaleza, queríamos ponerlos en contexto a estos modelos, confrontándolos con distintas dimensiones, por ejemplo, con respecto al cambio climático. Una ganadería pastoril tradicional puede provenir de deforestación, muchísimas veces se utiliza el fuego en forma sistemática, está dependiendo de insumos, y el metano
producido por los animales probablemente sea mayor que el secuestro de carbono. En una ganadería de alto insumo industrial hay una huella de carbono por el nivel de insumos y labores que se utilizan, y también hay emisiones de metano, y en la ganadería regenerativa nos están demostrando que el carbono secuestrado, cuando se mide, está excediendo las emisiones de carbono vía metano de la carga animal, aunque la carga vaya aumentando. Desde la dimensión de la calidad del producto, en el sistema industrial, cuando se termina feedlot a base de granos o suplementados, la relación de los ácidos grasos esenciales, ustedes saben que los ácidos grasos esenciales el ser humano los tiene que consumir porque no los puede producir su organismo. Las dietas siempre ofrecen opciones para consumir alimentos que contengan una buena relación de ácidos grasos omega 3, omega 6. El caso de la carne terminada a corral tiene esta relación, hay más omega 6 que omega 3, y en el caso de la carne lograda a pasto únicamente, tiene una relación mucho menor, por lo tanto la proporción de omega 3 es mayor, tiene una calidad equivalente a la carne de pescado y a otros alimentos que normalmente se recomiendan para mejorar el consumo de omega 3. Y con respecto al bienestar animal, el animal permaneciendo en corrales, como los que vimos en la foto, al menos está muy cuestionado. No quiere decir que haya malestar animal o muy bajo bienestar animal, pero al menos la sociedad lo está cuestionando cada vez más. En el caso de la ganadería tradicional, depende de cómo se determine el animal, y en general la ganadería regenerativa tiene en cuenta, lo tiene protocolizado, está en contexto que el animal esté con bienestar animal permanentemente, desde el punto de vista energético, porque se planifica para que el animal, cada uno de los animales, todo el año esté consumiendo día a día a nivel de sus demandas energéticas, proteicas y demás. Esta es un cuadrante que nos permitiría ver cómo evolucionaron los modelos ganaderos en un tiempo bastante breve en la Argentina, arrancando de una ganadería extensiva que tenía, como verán, un bajo nivel de insumos. Sobre todo, esto se visualiza más en las zonas de cría como esta, y la productividad, por supuesto, era baja. Este cuadrante no existe, nadie tiene un alto uso de insumos para producir poco. La ganadería extensiva fue llevando por demandas de costos de vida y otros factores a una ganadería más intensiva, más dependiente de insumos, tanto para fertilizar como para reemplazar pastizal por praderas o por verdeos, o por suplementación, lo que terminó en una ganadería industrial con una situación extrema como es el feedlot. Y nadie estaba mirando que podría haber un cuarto cuadrante que nos decía que aún con un bajo nivel de insumos, labores y gastos directos en alimentación, se podía tener una altísima productividad. El manejo que hacemos en ganadería regenerativa con la mejora de todos estos procesos ecosistémicos nos lleva a mayor productividad de pasto sin gastar en insumos, por lo tanto la rentabilidad o el margen bruto siempre aumenta, sea porque se produce más o porque se gasta menos, y en el término de años la velocidad de la mejora de ese margen bruto cambia según los sistemas, pero siempre se da una mejora en el margen bruto. Entonces, también la buena noticia es que podemos ir tanto desde una ganadería extensiva de bajo insumo pero baja productividad hacia una ganadería regenerativa, rentable y de bajo costo, pero también podemos ir desde una ganadería que hoy sea intensiva a base de insumos, haciendo una transición, planificando una transición de disminución de insumos, labores, suplementación, por ejemplo, para comenzar a utilizar esa mayor receptividad lograda por la mejora de los procesos ecosistémicos para sostener esa carga, por ejemplo, que normalmente tienen los sistemas intensivos. Queríamos mostrarles que desde el aspecto social, cada vez que planificamos, hacemos dos planificaciones en el año. Las planificaciones son días enteros, 1, 2 o más días según las dimensiones, la escala del campo, en que nos sentamos los asesores, los educadores con los dueños, tomadores de decisiones, encargados, ingenieros, veterinarios y todo el personal
que esté en el terreno, en cada campo, para definir entre todos un plan de pastoreo que implica que cada rodeo, cada animal va a tener un día en que una secuencia de pastoreo por potrero, día por día, durante un rango de 5 a 7 meses. Por lo tanto, en esa planificación, ese día de planificación, se tiene absolutamente todo en cuenta y es imprescindible que participe la gente que trabaja en el campo. Solamente lo que hacemos es facilitar, aplicar las prácticas de manejo que incluyen un respeto al tiempo de recuperación para que esa bomba de carbono se ponga en marcha. Pero tenemos en cuenta absolutamente todo. De ahí viene lo de holístico, de todo. Esto es en Madariaga, en González Chávez, en Ayacucho, en Mar Chiquita. Y para ir finalizando, quería simplemente brindarles algunas ventajas que no son muy visibles en otros sistemas. Y en ganadería, haciendo ganadería regenerativa, podemos comenzar a contribuir con esto de acercar a las sociedades urbanas y las rurales. Sabemos que hay una disociación bastante importante en la sociedad actual y haciendo ganadería de esta forma, imitando la naturaleza, creemos que podemos encontrar más puntos en común con esa sociedad urbana demandante de calidad de productos y de bienestar animal y de otra manera de tomar decisiones en el campo. También podemos colaborar con políticas públicas. De hecho, en algunos municipios y en algunas provincias se han hecho proyectos para que muchos productores a gran escala incorporen este tipo de hacer ganadería. Aumenta el arraigo porque en general hay un aumento de demanda de mano de obra con una calificación superior al promedio, porque además a ese hombre de campo que se suma, a esa persona que se suma a trabajar, se la prepara, se la capacita, participa en todas las planificaciones y se lo tiene en cuenta permanentemente, con lo cual es una persona que se integra en el proyecto común que tiene esa empresa. Y esa persona que entra o que ya está en el campo, muy probablemente pueda acceder a mejores condiciones de vida porque hay un margen bruto, hay un excedente de dinero que antes se gastaba en insumos y que podría tener otros destinos. En general, los jóvenes son los que más se insertan en este tipo de sistemas o de modelos de producir ganadería y en la mayoría de los casos productores que han tenido hijos que se han ido a la ciudad para estudiar o para trabajar en otra actividad han visto que tomando decisiones así, imitando la naturaleza, volviendo a respetar lo que se había dejado de lado, empiezan a darse cuenta que los hijos se interesan y que vuelven al campo a ayudar a trabajar. En muchos casos, en algunos municipios, los proyectos educativos que tienen instituciones están incorporando las capacitaciones de manejo holístico y lo incluyen, inclusive lo incluyen en los diseños curriculares de las instituciones educativas. Y como, para ir terminando ya, el secuestro de carbono a gran escala, se imaginarán que en millones de hectáreas o en miles de millones de hectáreas nos puede hacer volver, es largo para analizarlo ahora con números, pero nos podría hacer volver a los niveles de dióxido de carbono que teníamos en la atmósfera para la época preindustrial, 1950 o alrededor, y casi sin tener que cambiar nuestro estilo de vida. Digamos, hoy estamos arrancando con la ganadería regenerativa, con este tipo de hacer las cosas, pero el potencial que tiene esta manera de hacer ganadería en secuestro de carbono nos podría llevar a la época preindustrial. Y por último, tengo muchos años de ingeniero agrónomo, quizá Elvio sabe, acá que está al lado de mí, y ninguna de las prácticas que hemos estado proponiendo desde la facultad, desde el comercio, desde el ámbito académico productivo, nos brindó las gratificaciones a nivel personal, a nivel de equipos de trabajo que nos está dando este tipo de hacer las cosas. Y la razón es simple, la ciencia, desde que allá Newton, Descartes, definieron cómo se debería llevar adelante la ciencia, dejaron de lado todo lo que no era cuantificable, todo lo que no era medible,
Entonces, la física, la química, la matemática se enfocó en todos los aspectos de los procesos que eran medibles. Todo lo demás, aromas, ética, valores, experiencias, quedó de lado. No estamos midiendo todo eso, pero yo lo traigo a colación, lo pongo en la cuenta, porque esto es importantísimo. Muchas personas se vuelcan a hacer este tipo de ganadería nada más por la experiencia que representa, ver que los hijos vuelven, ver que empiezan a encontrar especies de pastizal que nunca habían visto en el campo, ven que sus animales pueden estar todo el año comiendo bien, ven que los empleados saben dónde va a ir un animal, un rodeo todos los días del año durante 6 meses, adelantándose durante 6 meses, y todo eso hace a la calidad de vida. Por lo tanto, nos atrevemos a decir que esta manera de hacer ganadería puede brindar gratificaciones a las personas en un grado que no conocíamos. Gracias. Muchas gracias, Adrián.